Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida en distintas partes del mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos vamos a leer a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa continuamos con esta discusión en torno a la situación que se vive en Colombia a partir del traslado de Jesús Santrich a esta fundación perteneciente y el episcopado de la Iglesia Católica en Colombia, la Fundación Caminos de Libertad. Han dicho las autoridades colombianas también, junto a las del episcopado colombiano, que ha sido trasladado por razones humanitarias. Según informaciones, al menos ha perdido al momento Santrich en esta huelga de hambre 10 kilos y ha insistido en que va a continuar con su protesta hasta las últimas consecuencias en lo que él considera ha sido una detención ilegal y parte de un montaje en su contra. Y me disculpan que me dé risa, pero las pruebas están allí. Incluso han sido publicadas. Por ejemplo, El Espectador de Colombia, en un artículo publicado el pasado 10 de abril, habla sobre esta imagen que ubicaría a Jesús Santrich en una reunión, por cierto, del narcotráfico. La imagen la tengo en mi enfrente acá en el estudio. Y aparece, por ejemplo, Santrich en una reunión, una presunta reunión en febrero pasado, el cual habría recibido en su casa a agentes de la DEA que se hicieron pasar por narcos mexicanos, quienes habrían concretado el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Uno de los infiltrados tomó la foto, que hoy es prueba clave en la investigación contra el ex guerrillero. Les invito a revisar esta nota publicada por El Espectador de Colombia. Las pruebas están allí. Es sumamente difícil salirse, escaparse, liberarse de esto, a menos que el gobierno de Santos, que ya está en sus postreros días, salen en agosto, el 7 de agosto termina su mandato, procure o un escape, que es lo único que me parece que puede hacer, para de alguna manera mantener el ya resquebrajado acuerdo de paz en Colombia. Porque ¿qué otras opciones quedan? Ninguna. Bueno, de pronto enjuiciarlo y que pague cárcel en Colombia, pudiendo escaparse eventualmente, pues sí, eso también pudiera ser otra opción. Porque la tercera opción, que es la primera que se maneja, es justamente la extradición a los Estados Unidos. Y les había comentado, ya voy a leer lo que ustedes nos han escrito a través del espacio de Américas Noticias en Facebook Live. Les había dicho en el bloque anterior que Iván Márquez, otro líder de este grupo de la FARC, ha dicho que si Santrich muere, se acaba la paz. Así como ustedes lo están escuchando, es decir, hay un ultimátum. Santrich se tira la huelga de hambre. Fíjense la estrategia que manejan, ¿no? Se lanza la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, logra el primer éxito de esa huelga de hambre, que es que lo saquen, obviamente estaba en el hospital, pero que lo saquen de prisión y lo lleven a este centro de la Iglesia Católica, del Episcopado Colombiano, Fundación Caminos de Libertad en Bogotá. El primer gran éxito. En paralelo tienes a Iván Márquez, uno de los líderes de este grupo terrorista y además con su célula, con su brazo político que es el partido de la FARC, advirtiendo que, si muere Santrich, hasta aquí llegó la paz. Además, ustedes ya lo saben, Iván Márquez ya actúa desde la selva colombiana de nuevo. Por ahí que está Lina, seguramente Wilder nos puede dar específicamente en qué área. Yo sé que entiendo que está hacia el sur de Colombia, pero no recuerdo específicamente la población en la que se encuentra. Ya está entre los grupos terroristas que actúan, que accionan.
Esos grupos que supuestamente son disidentes, pero que lo reciben con los brazos abiertos. Un poco para que entendamos la magnitud del problema en el que estamos metidos, en el que está metida Colombia. Ahora, insistimos, aquí el asunto está en que pues llegará un momento en el que las autoridades colombianas tendrán que optar por otras vías. Y digo optar por otras vías porque si la única manera es cumplir las exigencias y caprichos de la FARC para tenerlos a coto, entre comillas, insisto, porque siguen asesinando, siguen secuestrando, siguen cobrando vacunas, siguen desapareciendo personas, siguen adoctrinando, reclutando, pero digamos a menor medida tendrán, no sé, un 10% de su operación, de su capacidad operativa. Pues entonces me pregunto, si en vez de cumplir los caprichos, aprovechando que están todos afuera, bueno, pues entonces, si es así la cosa y el acuerdo de paz se acaba, ustedes son unos delincuentes, los detengo a todos y los exporto, los monto, los deporto, no queremos exportar ningún terrorista de la FARC, los deporto, los monto a todos en un avión, absolutamente a todos, y los mando derechito a los Estados Unidos. A ver qué ocurre allí. Y dejo acéfala a la organización criminal. Si actuamos como actúa la FARC, entonces esta sería una respuesta natural. Ah, pero no. Resulta que no, allí pues hay que entender que se les está atacando, que el acuerdo de paz está por encima de todo lo demás. Algo muy similar a lo que hemos hablado en Venezuela sobre la oposición. Bueno, la unidad está por encima de todo. No, señor. La libertad y la democracia está por encima de todo y la justicia está por encima de todo. Así implique la ruptura con la unidad. En Colombia es igual. La justicia tiene que estar por encima de todo. Así implique la ruptura, el cierre, el cese de un acuerdo de paz ficticio, fingido, que lo único que ha hecho es darle beligerancia política mientras que siguen actuando como quieren. Insistimos, vean lo que está haciendo Jesús Santrich e Iván Márquez. Son dos ejemplos concretos y ahora vamos a seguir hablando de ese tema. A ver, voy a incorporar más comentarios sobre todo esta segunda parte. Por ahí nos dice Elena Madán, no creo en esa huelga de hambre a menos que lo vea como una lagartija. Lina Escobar dice, indignante la intromisión y protección a Santrich del episcopado. ¿A dónde estaba la iglesia cuando la FARC tenían enjaulados en la selva a soldados por 10 años? ¿O cuando usaron niños bomba para hacerlos explotar y matar a otros colombianos? Vergüenza, dolor, indignación total. Luis Alberto Bonillo dice, el tiempo al tiempo después de las elecciones en Colombia, este señor se escapa. Elena Madán dice, en este traslado seguramente ha habido un acuerdo monetario, Vladimir. Todo lo que está sucediendo en estos países es vergonzoso. Ya no se puede confiar en las instituciones políticas, religiosas, que en un momento determinado estuvieron al servicio de los pueblos. Héctor Maita nos dice, tal parece que Colombia no aprende, sigue los mismos guiones de la época de Pablo Escobar y los aplica las mismas estrategias. José Silva Ramírez dice, de nuevo la Iglesia Católica comete un grave error, como pasó en Venezuela cuando Chávez dio el golpe de Estado y su posterior acceso al poder. De nuevo los partidarios de la teología de la liberación dentro de la Iglesia Católica se meten en los procesos políticos y judiciales. El problema es que una vez en el poder, sus protegidos los niegan, los persiguen y asesinan. Se intervienen en la política. ¿No han visto qué pasó en Venezuela? Excelente aporte de José Silva Ramírez. Te agradecemos, José. Elena nos dice, comprendo muy bien a Lina, como Arsenia, como en fin, a todos los que de una forma u otra sentimos una profunda indignación ante todo lo que sucede en este retorcido mundo de hoy. Continúa Elena diciéndonos pues que continúe perdiendo todos los kilos, pues pero que no se muera para que pague vivo por sus crímenes. Gelbit Pereira dice justamente son perversos y manipuladores, mientras que Luis Alberto Bonillo nos comenta nadie es eterno en el mundo, como dice la canción. Iván Márquez tiene que pagar todos los delitos cometidos. Mientras tanto, Elena dice, no sé cuál paz es la que se acaba, porque si somos honestos, la paz del desacuerdo ha sido una burla a la dignidad humana. Bueno, Berta por allí nos escribe, Adriana también, Giovanni Santamaría, conectado, Kenny García Lanz, Gelby dice, de acuerdo, las acciones deben ser radicales siempre y cuando se respete la ley, o mejor dicho, siempre y cuando se respete la ley y los derechos de todos, sin duda. Insistimos, el diálogo, así como lo comentamos en Nicaragua, fíjense que
una de las cosas que me impresiona de nuestros países es que cada uno tiene conflictos relativamente distintos. Es decir, en México está el problema del narcotráfico, en Centroamérica las pandillas, estas M13, la Mar Salvatruchas, se van a Panamá, lavado de capitales, blanqueamiento de capitales, bajan a Colombia, tienen el terrorismo, el narcotráfico, los carteles de la droga también, se van a Venezuela, tienen un estado comunista, dictatorial instalado que también habla del tema de la corrupción y del narcotráfico, se van a Brasil, corrupción, y así van bajando. Cada uno tiene problemas, algunos similares y otros distintos, pero hay lugares comunes que tienen que ver, por ejemplo, con lo que acabamos de hablar de Nicaragua, y decíamos, sí, entendemos que en el diálogo puede haber posibilidades para alcanzar acuerdos que lleven a la paz a nuestros países. No descartamos el diálogo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que si un grupo de individuos determinados en un país cometen actos delictivos, incluso violaciones a los derechos humanos que no prescriben, pues esos individuos, por encima de cualquier acuerdo que pueda existir, tienen que pagar prisión. Tienen que pagar condena. Si no, hay un gran ejemplo. ¿Dónde está la reparación de las víctimas? En Colombia. Al menos yo no lo veo. Es verdad, yo no soy colombiano, no vivo en Colombia, pero la realidad es que a la luz de las informaciones y de todo el material con el que uno puede contar, la reparación de las víctimas no es tal cosa. En todo caso, ha habido una reparación de los victimarios o a los victimarios. A ellos sí se les ha reparado, a ellos sí se les ha premiado, a ellos sí se les ha concedido cualquier cantidad de beneficios que quisieran las víctimas tener. Esa sí es una realidad. Entonces, entendemos que el diálogo, como un mecanismo de disuasión en el cual estos individuos se entregan y por lo tanto se consideran algunos beneficios procesales, pues ahí pudiésemos estar de acuerdo. Pero cuando nos damos cuenta, porque y aquí coincidencias, ¿no?, con lo que hemos discutido en el programa, cuando se llega a los momentos de crisis, como este que se está viviendo en Colombia, es que se le ve, digamos, se transparenta la tela y se puede ver lo que hay dentro en el alma. ¿Por qué lo comento? Porque si se supone que la paz está por encima de todo, lo dijo Timochenko, lo ha dicho Márquez, lo ha dicho Santrich y todos los demás líderes de la FARC, lo ha dicho Santos de la Calle, y para usted de contar, por el lado del gobierno colombiano. Me pregunto, señor Iván Márquez, otro más que está en investigación por hechos de narcotráfico, si eso está por encima, entonces ¿por qué condicionarlo a la vida o no de Santrich? Él se debería sacrificar como buen revolucionario, pues por la paz en Colombia, ¿o no? Ahí sí es relativa la paz. Ahí sí vale la pena volver a las armas. Ahí no vale la pena poner la otra mejilla. Si se supone que Colombia está en el ojo del huracán, observadores de todos los principales países del mundo están muy pendientes de lo que ocurre, ¿por qué no permite que se haga una investigación como debe ser para determinar si Jesús Santrich es o no culpable? ¿Por qué jugar a la estrategia de la huelga de hambre? ¿Con qué fin? Algo extraño y algo oscuro se tienen que traer entre manos. Fíjense ustedes que, al margen de, o además de, esta imagen que ubica a Jesús Santrich en una reunión con el narcotráfico, oye, les traía una nota que presenté hace un par de semanas y quiero volverla a presentar, que nos recuerda que el propio Santrich admitió haberse reunido con el cartel de Sinaloa, pero escuchen cuál era el fin de la reunión. Esta gente es loable sin duda alguna. Dijo que era para un proyecto agrícola. Asumimos que es cierto, me imagino que van a sembrar, van a crear, a cultivar, mejor dicho, algún tipo de planta para producir narcóticos. Bueno, pues en una entrevista con la W Radio, el negociador de la paz de la FARC confesó que se encontró con Rafael Caro Quintero, segundo cabecilla de la banda mexicana, pensando que era un empresario. Yo no sé qué cara le ven
este señor y la FARC a los colombianos y al resto del mundo. Porque no hay ningún tipo, no solo de lógica, sino más el descaro es tal que se pretenda hacer entender que se va a reunir con un mexicano, asumiendo que es un empresario sin los rigurosos controles que seguramente debe tener este grupo terrorista, refiriéndome a la FARC, para proyectos agrícolas. Fíjense que se lo leo, hablando sobre la detención de Santrich, pues el caso se enreda aún más. Esta vez parece que el ex guerrillero metió un autogol al confesar que sí se había reunido con Rafael Caro Quintero, segundo cabecilla del cartel de Sinaloa, pero para concretar una intervención en un proyecto del posconflicto. Asimismo, dijo que pensó que era un empresario y no conocía sus antecedentes judiciales. Y fíjense lo que dice. Es muy difícil que yo tenga en mi mente a quién puede ser narco o no. A mi casa llegó mucha gente con la idea de contribuir a impulsar el proceso de paz y toda la gente que llegó fue registrada por la Policía Nacional y UNP y cuadros. Además, dice, he regalado por decenas y libros también, así que es posible que lo haya entregado a Rafael Caro, a quien, repito, no conozco directamente, sino la referencia de ser un inversor de proyectos. Es imposible como, digamos, le regalé un cuadro al general Naranjo, al ministro Pardo, a mucha gente que lo haya hecho a Rafael Caro. Esto lo ha dicho el propio Santrich. Denota nuevamente lo que hemos venido discutiendo, este grupo de individuos, aprovechándose además de esta JEP, de estas jurisdicciones especiales, ha seguido delinquiendo y a las pruebas me remito. A ver, voy a incorporar comentarios por allí. Nos dice Gelbit, no hay diálogo sin respeto a las partes, por eso no sirve y si no se hace algo, toda América Latina estará en conflicto. Tenemos situaciones muy comunes, sin justicia no hay paz. Por ahí nos dice Elena, al final la paz es un arma de doble filo. Por ahí, bueno, Bartolo nos saluda y escribe sobre Santrich. Elena dice, el milagro no dijo, Milagro no dijo que la reunión fue para aprender a cantar las mañanitas. Sería, bueno, está muy cerca de decirlo seguramente. Pero bueno, dejando a Colombia, tenemos que saltar rápidamente a Venezuela. Hay muchos elementos allí. Uno de ellos tiene que ver con la estrategia del gobierno para apagar el descontento de los cuarteles y contar con el apoyo de los militares. Rocío San Miguel, por cierto, una nota publicada por Caraota Digital. La Coordinadora de Control Ciudadano, una ONG que monitorea las actividades del sector militar venezolano, aseguró que el gobierno nacional, ante el descontento de los cuarteles, y escúchenlo bien, busca comprar su respaldo otorgándoles fácil acceso a créditos, programas sociales y concediéndoles su propio emporio empresarial. Todo en medio de una crisis institucional agudizada por la crisis económica que atraviesa el país. Maduro incentiva, compra la lealtad del generalato, del almirantazgo, con la asignación de responsabilidad y nuevos programas sociales, afirmó al diario estadounidense El Nuevo Herald. Entre las últimas medidas aplicadas por el Ejecutivo para el logro de tal fin está la asignación de más recursos al programa social destinado a la FAN denominada Misión Negro Primero, la concesión del negocio de distribuir la totalidad de los alimentos del país a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP y la creación de empresas mixtas. Profundizar y avanzar en el control militar sobre la sociedad venezolana es una manera férrea mediante la asignación de divisas. Es la repartición del país a cambio de que sigan apoyando al gobierno, pero de manera particular para que tengan los beneficios del diferencial cambiario que antes recibían los boliburgueses. Esto lo explicó Rocío San Miguel. Por último, indicó que la necesidad de desviar más dinero hacia los militares ocurre luego de que en marzo del presente año el gobierno detuviera por presunta conspiración a 7 generales que juntos, y escúchenlo bien, controlaban el 60% del poderío de las armas del país. No son cualquier general, o no es cualquier general el que hayan detenido, o a los principales comandantes, entre ellos el del batallón Ayala de Fuerte Tiuna, pues el 60% del poderío
señorío de las armas del país estaba en manos de estos militares. Una insurrección que según algunos analistas podría conllevar a un nuevo levantamiento ante la severa crisis económica que afecta a Venezuela y que ha pues impulsado, según varias organizaciones internacionales, la mayor diáspora de la región durante el último siglo. Yo se los he comentado en otras oportunidades. El régimen de Maduro está hipotecando, no solamente entregándole nuestros bienes a Rusia, a China, a Irán, entre otros, sino hipotecando las pocas maltrechas empresas del Estado a los militares. El mejor ejemplo es PDVSA. PDVSA hoy día, absolutamente todos los cargos directivos, hasta el del presidente de PDVSA, todos están en manos de los militares. Es una manera de comprar tiempo, es una manera de decirles, hey, hagan lo que ustedes quieran, les entrego todo lo que puedo entregarles en términos económicos con tal de que el poder lo siga controlando yo. Eso es lo que dramáticamente está ocurriendo en Venezuela. Mientras esto ocurre, mientras el país se desangra, bueno, Maduro solo ve cómo se atornilla en el poder. Esa es otra gran realidad. De hecho, fíjense que el cardenal Baltasar Porras, el rector Benjamín Cherifker y dirigentes estudiantiles han cuestionado que el presidente niegue como un candidato su propia responsabilidad ante la crisis. Yo les comentaba este meme que salió por allí en las redes en el cual salía el candidato Maduro promete corregir lo que no hizo el presidente Maduro. Bueno, eso es parte del drama que vive Venezuela. Mientras tanto, también hablando de las reacciones de la Iglesia Católica, pues también hay que hablar de los embargos. ¿Por qué? Porque el Tiempo de Bogotá nos cuenta que ConocoPhillips, esta reconocida petrolera internacional, ya tiene la luz verde para embargar activos petroleros de Venezuela en esta escalada inflacionaria. Y sí, parte de lo que ha ocurrido en estos últimos años tiene que ver con este fallo de la Corte a favor de ConocoPhillips, en el cual se le dio permiso para embargar el petróleo venezolano que circula en el Caribe, incluyendo aquel que se almacena en refinerías. Esto, pues, además, la agencia Reuters confirmó que entre el martes y el jueves de esta semana, la empresa incautó los productos petroleros de PDVSA en las islas de Bonaire y San Eustaquio. De allí a que algunas personas lo comentaban, pues hay cualquier cantidad, creo que pasan los 80, si mal no recuerdo, de cargueros venezolanos o que contienen, trasladan producto venezolano, que están atracados en las principales costas del país. No quieren salir a aguas internacionales porque saben que la inminencia tiene que ver con este embargo por parte de ConocoPhillips a la estatal PDVSA. También, pues, los problemas no terminan, digamos, de alguna manera de resolverse. ¿Y por qué no terminan de resolverse? Porque sencillamente lo que ocurre en el país es tan profundo, esa crisis es tan complicada, que por supuesto la manera de resolverla tiene que ver con un cambio de régimen, con un cambio de principios, de libertades, con un camino de reconstrucción hacia la democracia, partiendo por un proceso jurídico en el cual se limpien, entre otras cosas, digamos, los compromisos que se tienen dentro y fuera del país. Pero bueno, ya nos toca despedirnos de nuestra edición del día de hoy, la número 674. Ustedes, muy agradecido por haberme acompañado el día de hoy. A nuestras madres hispanas, latinoamericanas, un abrazo especial, nuestro cariño, nuestra admiración. Les enviamos mil bendiciones y nuestro agradecimiento por todo el sacrificio que han hecho para con nosotros. Así que bueno, un abrazo para todos ustedes, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.